la gráfica de pues, uno de los clásicos libros de bolsa que explican las acciones, que es la traducción es acciones para el largo plazo, Stocks for the Long Run, que es de Jeremy Siegel, que pone esta gráfica de toda la historia de la bolsa de Estados Unidos. Esta gráfica descuenta la inflación. Entonces vemos que el que tenía $1 en el año 1800, en el año 2021 tenía el poder adquisitivo de 1800 de 4 centavos. ¿Vale? Que esto es un poco lo que si hablamos con padres y abuelos nos cuentan de que con 1000 pesetas, que son 6 euros, iban al cine y salían de fiesta, ¿no? Ahora, Esto si ahora, mantienes el dinero en el banco claro, y esta es la opción de mantener el dinero en el banco, no o que en es el o en juice ese on momento nada. bajo la cama. Como Eso es, cualquiera de las dos. cualquiera de las dos cosas. Y aquí viene el dólar, pero si miras el yen, el euro, ni hablemos de la peseta cuando la teníamos en España, ni hablemos de la moneda de Venezuela, ¿no? Eh, cada Ah, más grande es la inflación, más poder adquisitivo pierdes, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos todos muy claro. Luego, el siguiente paso, pues es el oro. El oro ya tiene una volatilidad potente y el oro normalmente te empata la inflación. En el oro, el mundo hay lo que hay, es la riqueza que hay. Es verdad que cada vez se saca un poco más, no podemos hacer ahí, tiene una mínima inflación. Bueno, prácticamente lo que te va a hacer a largo plazo es empatar con la inflación. Estos últimos años tiene muy buena prensa porque ha habido tipos de interés muy bajos y la moneda se ha devaluado. ¿Vale? Ahí lo tienes claro, ¿no? Lo que pasó en los 70. Ves que aquí hay un punto, ¿no? Que siempre iban a la par. Siempre iban a la par. Y la divisa y el oro. Y aquí vimos que esto se descorrelaciona totalmente. Y esto fue pues cuando Nixon quitó el patrón oro de la moneda. Entonces la moneda siguió plana. Hasta ese momento el dólar siguió plano. Y cuando se empezó a imprimir, pues ya vemos que de ese dólar que hemos dicho que se ha quedado en 4 centavos, ya vemos que la mayor parte de ese poder adquisitivo se perdió a partir del año 1971. Vale, seguimos subiendo de nivel. Vale, este mira, gráfico, sí. antes un inciso rápido, ¿no? Eh, hablando de la actualidad, ¿no? Que mucha gente ahorita con el Ujú. tema de la guerra vendió acciones de todo tipo e invirtió en oro, ¿no? Y estuvimos comentando un día, si no me equivoco, que dejó un punto de ser tan rentable porque escaló mucho el precio del oro, ¿no? Bueno, el precio del oro ha escalado mucho o la moneda ha perdido mucho valor, no lo tenemos claro, pero sí es verdad, el oro ha escalado mucho. Siempre que hay nervios, siempre que hay guerras, el oro pues escala. ¿Alguien que controle de oro puede estar en una cartera? Pues por supuesto que puede estar, ¿no? Hay ETFs que te replican el precio del oro. Hay fondos que te replican el precio del oro, que luego los hay de muchos tipos, ¿no? Los hay que tienen réplica, es decir, que ese ETF y ese fondo realmente compran ese oro y está en alguna caja en algún banco, y hay otros que utilizan derivados financieros que siguen muy bien el precio. Entonces, bueno, de hecho, me lo cuento ahora. Hay una cartera, ¿no? Muy interesante, que es la cartera permanente, que lo que te hace es que te divide tu cartera en cuatro y te dice 25% para cada cosa. Pues bueno, una de esas cosas es oro. La cartera permanente lo que pretende es tener una rentabilidad más o menos estable y que tengas activos que van descorrelacionados, que van en contra, para que cuando uno te baje mucho, estés teniendo otro que te sube mucho. Vale, que bueno, pues y eso se puede hacer todo pues con ETFs, con acciones, bueno, hay una parte que es oro, que lo puedes hacer mediante ETFs. Pues la cartera permanente, por ejemplo, es un concepto interesante que a lo mejor podemos dedicar un capítulo, ¿no? No es que invirtamos así, pero sin duda que es un concepto interesante y también para quitar el miedo a la inversión, para ver qué se puede hacer menos volátil y que si algo va muy mal, vas a tener algunas partes de la cartera siempre bien preparadas para cualquier escenario. Sí, sería un poco lo que se Eso, llama como una estrategia defensiva, ¿no? sí, bueno, las llaman en inglés all weather, ¿no? Para todos los climas, O- para todos los tiempos. Sí, podemos hablar, podemos hacer un capítulo específico de esa cartera, es muy interesante. Llevamos que aquí no la tenemos ni la seguimos, ni es que sea la que más nos gusta, pero sin duda es muy interesante y tiene cabida en muchas carteras, sin ninguna duda. Seguimos aquí un poco, no habíamos explicado este gráfico que estamos explicando las ganancias y pérdidas, no hemos explicado qué es logarítmico. Eso quiere decir que entre una raya y otra es multiplicar por 10. La primera raya es 1, la segunda es 10,
la segunda es 100. Eso quiere decir que si lo ponemos en un gráfico normal, en el que cada cuadrito valga 1, la línea que estamos viendo de acciones, que es la de stocks, la superior, se convierte en una exponencial, ¿no? Que al principio no se nota cómo crece. Si tú la pones a 10 años, pues parece que siempre va plana y que se dispara. Si la pones a 100 años, parece lo mismo, que está a 90 años tal y que luego se dispara. Mira, voy a poner aquí el SP500, ¿no? Para que lo veamos en los últimos años. Estos son 20, pero esta gráfica más o menos así es siempre en bolsa. Parece que hay un montón de años que te los tiras parado y de repente explota. Pero si nos fuésemos aquí y ponemos 20 años hacia atrás, tendríamos una gráfica igual. Lo que pasa es que como la ganancia con el tiempo cada vez es más grande, hace que la parte vieja siempre se te quede plana. Ya. Eh, Cuesta mucho pillarlo, pero si tú inviertes 100 euros al 10%, el año que viene tienes 110, el siguiente tienes 121. Hay uno que se ha generado de la magia, que es muy poco, pero es porque estamos en la parte plana. Entonces, es cierto que cuando se invierte en bolsa, eh, hay un número para hacer, si haces la inversa de la exponencial, tú coges el número 72 y dices, te preguntas, ¿cuánto tiempo tardo en duplicar mi dinero? Pues al 10%, 72 entre 10, 7,2 años de media, que es más o menos lo que hacen las acciones. Pues claro, eso quiere decir que en 7 años, vamos a poner 7 años de número gordo, has hecho un por 2, en 14 haces un por 4, 7, 14, en 21 haces un por 8, en 28 haces un por 16, pero es que luego ya es un por 32. Es que esto se dispara. Si tú en el tiempo X consigues 1 millón, en 7 años más consigues 2, consigues lo mismo en los últimos 7 años que en toda tu historia de inversión, que es por lo que es muy interesante invertir a largo plazo. Entonces voy a volver un poco a la gráfica. Vale, eso es para explicar el concepto de gráfica logarítmica, ¿vale? Que cada vez multiplicamos por 1000 y parece que esto sube de forma lineal. Aquí no sé si se ve el ratón en la grabación, estoy en el año 2008. Esa caídita que se ve pequeña, porque estamos viendo décadas, se ve pues nada, bueno, ni se enteraron. Eso fue una caída del 50%. La gente que tenía ahí 100.000 euros perdió 50.000 de capitalización. Pero si te quedaste, ahora te has hecho aproximadamente un por 4. Entonces, claro, lógicamente, si estás invirtiendo a 1 o 2 años, como decíamos antes, y ves un menos 50%, pues la parte de tu dinero que estés en acciones, sabes que está expuesta a ese riesgo. Esto es así. Entonces, Aquí, esto aquí entra lo otra tenemos cosa, que ¿no? conocer. Aquí Lo entra tenemos otra que cosa que conocer es cuando estamos invirtiendo en acciones. la curva psicológica, creo que es que le llaman o algo así, ¿no? Sí, Que la gente no se aguanta y ya cuando ve que el precio cae mucho, no tiene estómago, empiezan que a es vender, siempre claro. lo que me has enseñado, ¿no? Que hay que resistir los momentos más jodidos Claro. porque en algún momento si realmente tú hiciste un buen análisis, una buena interpretación y los números están, pues, o están relacionados a lo que tú has aprendido y tú sabes que está bien, en algún momento debería tirar para arriba, debería Eso pasar ese totalmente, bache. eso es. O si tú ves la empresa y algo ha cambiado y tú esperabas, pues ellos, joder, esto era razonable pensar que iba a crecer al 7% tal, y hubo una disrupción tecnológica tal. Pues bueno, luego habrá acciones que serán más susceptibles de esos y otras menos. Siempre hay sorpresas, por eso no tenemos solo una acción, tenemos varias, pero esto es la media de lo que hacen todas las acciones. Luego, como veremos también, dentro de las acciones, pues no es lo mismo comprar una empresa que vende arroz, que podemos tener bastante claro que a 10 años la humanidad va a seguir comiendo arroz, que una empresa tecnológica. Pues oye, las empresas tecnológicas van muy bien, pero yo no tengo tan claro que, oye, ¿va a ser Google el dominante dentro de 20 años? Pues no lo sé, si va a salir algo de la IA terrorífico que se lo va a cargar. ¿Vamos a seguir comiendo arroz dentro de 10 años? Es probable. Yo lo tengo más, tengo claro que sí. ¿Vamos a utilizar jabón dentro de 20 años? Pues yo creo que se va a utilizar gel, champú, tendrá más productos químicos, menos, no sé, se van a comer siguiendo, se van a seguir comiendo verduras, pues depende de dónde estés invertido, claro. Cuando todas las acciones caen, todas las acciones caen. Pero si los fundamentales de esa empresa siguen generando dinero, ¿no? Yo la compra que hice esta semana, que era Procter Gamble, estamos hablando que tiene un set de marcas de primer nivel, ¿no? Braun en cepillos de dientes eléctricos, tiene HS en cabello, productos de higiene femenina, no sé si eran Ausonia y Tampax, bueno, tiene de las tres buenas, tiene dos. Em, Fairy, pues bueno, es esa gama de productos, pues oye, no tiene la volatilidad que tiene una tecnológica. Es algo muy sencillo y muy fácil
Mira, la vamos a poner, no porque queramos venderla ni porque esté barata, que además no lo está. eh, pero bueno, vamos a ver que alguien que ha invertido en algo tan sencillo como... Espera, a ver, que estoy con este otro navegador que no me gusta nada. Vamos a poner Procter Gamble Stock. Pues alguien que ha invertido en Procter Gamble, pues vemos que también tiende a esa exponencial, ¿no? Alguien que invirtió, pues no sé, en el año 2000, pues invirtió a 37, ahora son 148. ¿Ha hecho esta rentabilidad del 300% multiplicado por 3? No, ha hecho más, porque todos estos años ha cobrado un dividendo creciente. Seguramente en el año 2001 estaría, ya ves que aunque lo cogieses antes de la burbuja de las tecnológicas, que ya ves lo que afectó a Procter Gamble, nada, esto fue la volatilidad de las tecnológicas, pues esta también cayó, pasaste de comprarla a 57 a poder comprarla a 31. Pues si aquí te estaba dando un dividendo de 3 o del 4%, al que compró a este precio, pues ahora le está dando un dividendo del 10 o del 12%, una acción estable que, bueno, necesita años y como vemos, pues hubo alguien que las compró a 54 y que las ha visto pasar por 29 para tenerlas hoy a 148, pero nunca le dejó de dar dividendos crecientes, todos los años le fue subiendo el dividendo. Pues oye, y ya vemos que la volatilidad no es la de otras gráficas, ¿no? Si aquí ponemos algo fuerte, León del Basel. Que bueno, no me quiero, no me No, quiero ir por dijiste, aquí, sé que me dijiste estoy ahí, yendo. no, no, dijiste eso y algo fuerte y pensé en viajeo. No, que va, Eh, al contrario, No, pero Diageo está más cerca de... no, pero ya. Porque a Sí. ti tú sabes mucho y confías mucho en los números de esa acción, pero para una persona que está empezando ese gráfico y no Es es muy de fiar. demoledor, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Y nos estamos yendo al final por lo que siempre nos vamos, que es las acciones. Efectivamente, el que esté aquí metido, pues puede tener miedo, ¿no? Una acción que siempre crece, que te hace esa exponencial, que te sube el dividendo, tal. Ahora cuando llega aquí abajo te recorta el dividendo, madre mía, qué miedo, ¿eh? Pero Se dedica a pon el licores que gráfico cada de los vez... últimos 5 años. O sea, la verdad es que claro, aquí lo tienes a 20, Aquí pero está, cuando tú claro, pones los últimos efectivamente. 5, que usualmente Sí, cuando sí, uno sí, ve en sí, el mira. broker ve los últimos 5, joder, Aquí ha, tío. aquí ha habido gente con una acción supuestamente de las tranquilas, estables y que el negocio lo es y han perdido un 65%. Pero bueno, cuando analizamos acciones es para no comprar acciones a este precio. A este precio era una acción buena que crecía a una media de entre, creo que buscaban entre el 7 y el 8% anual, algo así, con un dividendo creciente. Y era todo maravilloso, con una deuda bastante potente que se podían permitir porque los tipos de interés estaban al cero. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que después del COVID además se bebió mucho, estas acciones se fueron hasta pues muy por arriba y ahora con la crisis bestial que hay de consumo, pues la gente lógicamente ha recortado el alcohol. Pero es que aquí estamos viendo una caída del 60% cuando la pérdida que tiene esta empresa de un año a otro es del 1%, del 2, del 3. O sea, aquí no ha habido una pérdida del 20% de ventas, pero ni mucho menos. Y la caída de la acción ha sido del 65%. Ya. Es una empresa de márgenes extraordinarios, ¿no? Margen bruto nos dice el 60%, de cada 100 euros que entra la empresa gana pues como 15 o 20 o más. Ahora no tengo los números en la cabeza. Y ahora, pero es que ahora mismo a este precio de aquí abajo está a 15 veces beneficios, que es la media de la bolsa. Es que este tío, pues pagó los beneficios de 30 años. Pues bueno, puedes tener sustos, ¿no? Pero cuando analizamos acciones, que es de lo que va este canal, pues es para no cometer ese tipo de errores. Por eso, claro, yo ahora cuando te decía que compraba Diageo, ¿no? Y te echabas un poco las manos a la cabeza, y yo creo que tú llevas alguna y lo ves bajar y dices, madre de Dios, ¿cuándo va a parar esto? Pues claro, pero con esta gráfica está claro que es mejor invertir hoy que invertir hace 5 años. Nosotros estamos invirtiendo ahora. Ahora, incluso con el recorte del dividendo, sabemos lo que dan. Bueno, y no quita de que, oye, efectivamente hay en ciertas partes del mundo que cada vez se bebe menos, pero es que es la mejor marca de licores del mundo, con los mejores márgenes. Y aunque haya una retórica en el mundo de la inversión de que cada vez somos más sanos y lo que pasa es que se está dejando de beber, pero también está pasando con todas las acciones de consumo defensivo. O sea, está pasando hasta con Procter Gamble, está Ya. pasando que vende jabón. Pues ¿por qué? Porque la gente se va a marcas blancas, pues porque está viendo una inflación galopante. Yo no sé si esto va a tardar 3, 5 o 10 años en remontar y la gente en recuperar poder adquisitivo. Me puedo equivocar, pero yo tengo bastante claro de que esto va a volver a su crecimiento habitual. ¿Y qué puede pasar? Que las que son más pequeñas
y peores empresas que ven por el camino. Si hay alguna de licores que no va a quebrar y eso que esta tiene bastante deuda, una de ellas es Diageo, ¿no? La otra es Pernod Ya, Ricard y la otra es la... O sea, hay 3 o 4 que son las tops y todas las demás son las que van a sufrir. De hecho, si esto da miedo ahora, pero si tú te vas a la crisis del 2008 y pones Procter Gamble, vas a tener una gráfica parecida, ¿eh? Con unas pérdidas muy potentes.